Dios te bendiga en esta noche, nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder transmitir una noche más a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto, un mensaje que llega a tu vida para edificar tu vida y poder continuar así sirviendo y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche, como siempre, un tema muy interesante: corazón fortalecido, no endurecido. Buscamos en el Salmo 95:8, donde dicen las Escrituras: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masach en el desierto. ¿Qué significa endurecido? Significa tenaz, obstinado, lleno de pertinencia. ¿Qué significa fortalecido? Fortificar, vigorizar, tonificar, rebustecer, reforzar. Hay una gran diferencia entre una cosa endurecida y algo fortalecido. Y esa diferencia también la notamos en nuestro corazón. Nuestro corazón puede endurecerse, pero nuestro corazón también puede fortalecerse. El propósito de Dios es que nuestro corazón pueda fortalecerse, no que nuestro corazón se endurezca. Y es el salmista en el Salmo 95:8 que hace un recordatorio y una exhortación al pueblo y le dice al pueblo: no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Y dice: no endurezcan vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masach en el desierto. ¿Qué significa esto? Es que había una experiencia, hubo una experiencia donde el pueblo de Israel había endurecido su corazón. Y por causa de esa experiencia que ellos endurecieron el corazón, hubo una consecuencia. Y lo que Dios está diciendo es que no endurezcamos nuestro corazón para que no experimentemos las mismas consecuencias que pudo experimentar Israel en el día de Meriba, en el día en que ellos allí pudieron también endurecer su corazón. Amén. Estamos hablando de Éxodo capítulo 17 del 1 al 7. Esta palabra que hace el salmista referencia la describe en Éxodo capítulo 17 del 1 al 7. Y aunque en muchas ocasiones Dios le habla al pueblo para que no endurezca el corazón, porque el pueblo endureció el corazón, aquí en Mérida, aquí en Refidim, hubo un momento en que el pueblo endureció su corazón y eso vinieron grandes consecuencias. Amén. La palabra del Señor nos enseña que llegaron allí al desierto. Amén. Y allí en Refidim dice la palabra que ellos tenían sed. Dice la palabra que tuvieron sed. Y el pueblo comenzó en ese momento de sed, comenzó a quejarse, comenzó a murmurar. Fueron a donde estaba Moisés y dice la palabra que se quejaron delante de Moisés e inclusive le dijeron a Moisés que si él les había sacado para morir en el desierto. Moisés, abrumado, clama al Señor y el Señor le dice: utiliza la vara, voy a estar delante de la peña y va a haber agua. Y dice la palabra de Dios que el pueblo pudo experimentar un milagro más, pero sin embargo la palabra del Señor describe que aquel lugar Moisés lo pudo nombrar, como Masach, lo pudo verdaderamente nombrar y lo pudo describir como algo que iba a tener un renombre, pero un renombre donde el pueblo pudo quejarse, porque Masach lo que significa es prueba. Ese es el nombre que podemos experimentar en Masach. Y Redifim era aquel lugar, era el lugar de ese desierto, pero viene de una raíz primaria que significa dispersar, y es que en ese momento el pueblo endureció el corazón y estas cosas pasaron cuando el pueblo puede endurecer el corazón. Ellos habían salido de la esclavitud de Egipto. Dios les había liberado con mano fuerte de un faraón que por años les había maltratado y había tratado de eliminar la promesa de Dios. Pero sin embargo, en todo aquel proceso que Dios los introduce en el desierto para ir camino a la tierra prometida, ellos no aceptaron el propósito, el plan de Dios, y ahí comenzaron a
endurecer su corazón, porque en medio de ese caminar, en medio de ese proceso que iba a hacer por el desierto, la actitud de ellos no fue favorable hacia Dios. Ellos comenzaron aquí a murmurar, comenzaron también a maldecir, en ocasiones se levantaban en contra del profeta Moisés e inclusive se levantaban en contra de la palabra de Dios, y ellos no pudieron distinguir el propósito de Dios y por lo tanto vinieron consecuencias. Y la consecuencia fue porque su corazón se endureció. Hoy Dios nos está llamando la atención que a través de nuestra caminar vamos a experimentar pruebas, aflicciones, pero no vamos a endurecer nuestro corazón, sino que en medio de la prueba vamos a fortalecer nuestro corazón. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando en medio de la prueba nuestro corazón se endurece? Una de las cosas que puede ocurrir cuando el corazón en medio de la prueba se endurece es que nosotros no podemos discernir el plan de Dios, no aceptamos el propósito de Dios, el proceso lo podemos rechazar. No importa de lo que Dios nos libró de una enfermedad, nos libró de un accidente, hizo un milagro en nuestra vida, abrió la puerta de bendición, pero cuando todas estas cosas pasan y seguimos en nuestro caminar y viene la prueba, ya nos olvidamos de donde Dios nos sacó, sino que en medio de la prueba nosotros no aceptamos el proceso, no aceptamos la prueba, por lo tanto comenzamos a hablar en contra del propósito de Dios. Ellos decían, ¿para qué Dios nos hizo salir de lo que fue Egipto? Nos va a hacer matar en el desierto, en primer lugar. En segundo lugar, queremos regresar al lugar de donde Dios nos sacó. Sabemos que Dios nos ha liberado y grande fue la libertad que Dios nos dio, pero queremos regresar. Ellos querían regresar a lo que era Egipto. Se acordaban de la cebolla, se acordaban de algunos placeres, pero no se acordaron de la esclavitud. No se acordaron tampoco de que allí eran esclavos y no eran libres. Eso pasa cuando nuestro corazón se endurece. No aceptamos el proceso, pero queremos regresar de donde Dios nos sacó. Amén. Aún no nos sujetamos al liderazgo. Ahí comenzamos a ver al liderazgo como algo que no fue permitido por Dios, como alguien que no tiene el respaldo de Dios, porque no aceptamos el proceso, no aceptamos la prueba, por lo tanto rechazamos al liderazgo, no aceptamos al pastor, no aceptamos al evangelista, no aceptamos al profeta, y eso nos levantamos aún contra lo que Dios ha establecido para levantarnos e inclusive para edificar el cuerpo de Cristo. Pero eso ocurre cuando hay un corazón que está endurecido en medio de la aflicción, en medio del tropiezo, en medio de la circunstancia adversa que Dios ha permitido en medio del proceso y nuestro caminar al crecimiento o nuestro caminar a lo que es la salvación, la tierra prometida. Lo otro que hacemos es que comenzamos a murmurar. No somos capaces de enfrentar las situaciones, sino que vamos a murmurar, a hablar con quien no tenemos que hablar y delante de lo que no tenemos que hablar. Y comenzamos a hablar, comenzamos a murmurar. Ellos comenzaron a murmurar de Moisés, comenzaron a murmurar del sacerdocio. ¿Por qué? Porque ya habían endurecido su corazón y no aceptaban el proceso, se habían olvidado también de donde Dios lo había sacado, no aceptaban el liderazgo, entonces murmuraban de aquellos que estaban presidiéndole, sin acordarse que aquellos que estaban presidiéndole habían sido llamados de parte de Dios y habían sido también sacados de ellos mismos, habían sido elegidos del mismo pueblo. ¿Para qué? Para que les guiase por medio del desierto. También la duda tomaba lugar en su corazón. Ellos se preguntaban y decían, ¿estará Dios entre nosotros o no estará? Porque eso es lo que puede producir un corazón endurecido. El corazón endurecido, ¿sabe? Produce duda, produce incredulidad, produce rebeldía, murmuración. Y por estas cosas viene el juicio de Dios. Viene que nos detenemos. Vienen las consecuencias del corazón endurecido. Dios no quiere que el corazón se endurezca, porque entonces será un corazón terco, será un corazón obstinado, será un corazón tenaz. Pero sin embargo, un corazón fortalecido será un corazón vigoroso,
vigoroso, será un corazón enérgico, será un corazón robusto. Y ahí está la diferencia, que en medio de la prueba y en medio del proceso nosotros no vamos a detenernos, sino que nosotros vamos a continuar y vamos a ser más que vencedores al terminar la prueba. Por eso el libro de Santiago, el apóstol Santiago, le habla a la iglesia acerca de la prueba y le habla a la iglesia cómo debe el creyente pasar la prueba, enfrentar la prueba. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Amén. El gozo es todo lo contrario a la tristeza, es todo lo contrario también al afán, a la ansiedad. El gozo trae paz, trae salud a nuestra alma. ¿Por qué? Porque hay alegría, hay júbilo, aún en medio de la prueba. Es en medio de la circunstancia en que nosotros podemos darle gracias a Dios en todo. Quizás no por todo, porque la prueba no la puedes entender o te puede causar en cualquier área de tu vida molestia o dificultades, pero sí podemos darle gracias a Dios en todo, porque sabemos que aquel que ha pasado nuestras vidas y la ha llevado por el proceso, Él no va a poner una carga superior a la que nosotros podemos llevar. Él nos fortalecerá en la prueba, aún Él fortalecerá nuestro corazón, y al salir de la prueba vamos a salir más que vencedores. Amén. También la palabra del Señor nos enseña en Primera de Pedro capítulo 1 del 6 al 7, corroborando las escrituras. También el apóstol Pedro le habla a la iglesia y le exhorta a que tienen que saber que va a haber victoria, pero va a haber tiempo de aflicción, y tanto una como la otra nos va a llevar a un caminar, a un proceso por un desierto. Dios nos va a llevar por el desierto camino a la tierra prometida, camino al reino de los cielos, y allí nos estará esperando. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 1 del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis. Pedro decía, alégrese cuando ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. ¿Qué significa esto? Significa que el corazón no endurecido, sino fortalecido, se goza en la prueba. Aún sabe que la prueba es corta, aún conoce también que la fe va a ser probada en la prueba, y el oro es perecedero. Amén. Pero sin embargo es perecedero, es un material bien fuerte, pero debe ser probado con fuego, debe ser probado con fuego. Se conoce el oro puro a través del fuego, y de esa manera la fe, una fe verdadera, una fe no fingida, va a ser probada en la prueba. Vamos a servirle al Señor en la victoria, aún también en la respuesta de nuestras peticiones. Le vamos a dar gracias a Dios, pero cuando viene la prueba, cuando viene el conflicto y la puerta no se abre, y viene la enfermedad y escasea lo que va a escasear, y salimos del trabajo y hay problemas en la escuela, y también hay necesidades, y viene la persecución, o el enemigo se levanta contra nuestras vidas, en esa manera vamos a estar firmes, gozosos, y entonces va a ocurrir algo. Lo que va a ocurrir es que esa prueba de nuestra fe va a producir un fruto, porque va a haber la paciencia, va a estar la paciencia, y en la venida de Cristo, al llegar a lo que es en su presencia, nosotros vamos a estar adorándole, bendiciéndole y honrándole, en vez de estar murmurando, quejándonos, en medio también de lo que es el endurecimiento de nuestro corazón. Un corazón fortalecido, transformado, es sensible al propósito de Dios, puede entender, puede aceptar el propósito de Dios y caminar y avanzar. Pero sin embargo, un corazón endurecido es un corazón de piedra que puede ser tenaz y no puede oír la voz de Dios, separado de Dios. Dios le habla a su pueblo y le dice en Ezequiel capítulo 11 versículo 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio
medio de su carne y les daré un corazón ¿de qué? De carne. Amén. Un corazón de piedra es un corazón endurecido, pero un corazón de carne es ese corazón sensible, fortalecido para servir y agradar a Dios. Dios trató con la vida de José, y en el periodo de tiempo de la vida de José, yo quiero decirte que el corazón de José no se endureció, sino que en el proceso el corazón de José se fortaleció. José fue envidiado y José fue vendido por sus hermanos. José fue traicionado por sus hermanos. Moisés fue seducido y calumniado por la esposa de Potifar. José también fue encarcelado e inclusive José fue olvidado por el copero del rey, pero su corazón no se endureció. En todo este proceso, el corazón de José no se endureció. El corazón de José se fortaleció. Amén. ¿Por qué se fortaleció? Porque en el proceso Dios siempre estuvo con él. José estuvo allí en la cisterna y Dios estaba en la cisterna. José cayó en la casa de Potifar y allí Dios lo prosperó. José cayó en la cárcel y allí José prosperaba en la cárcel. Por lo tanto, su corazón se fortalecía y Dios lo bendecía. José no perdió los dones sobrenatural de Dios. Los dones sobrenatural. Era un hombre que podía discernir, podía interpretar sueños, y en medio del proceso el corazón no se endurece. Por eso José no pudo abandonar, no pudo perder los dones de Dios, que son irrevocables, pero en ocasiones en el descuido y en un corazón endurecido, Dios no puede operar con los dones. Pero un corazón fortalecido, Dios puede operar a través de los dones. Por eso en el momento adecuado, José interpreta el sueño del faraón y lo interpreta de una manera sobrenatural que el faraón entendió. Pero el corazón de José no se endureció, sino que el corazón de José se fortaleció. Por eso José, en el consejo al faraón, José le dijo: va a ocurrir eso y usted debe buscar un hombre. Elija usted un hombre con una capacidad, elija usted un hombre con estas cualidades, y ese hombre va a administrar sus bienes. José no se pudo él mismo proponer para este hombre, sino que humildemente le dijo al faraón que él eligiera. El faraón entendió todo lo que había en la vida de este hombre, la sabiduría, pero inclusive también todo el respeto y también la mansedumbre y la humildad que procedía de Dios, en un corazón fortalecido, no en un corazón endurecido. El faraón le dijo a José: ¿qué hombre puedo hallar yo? Ese hombre eres tú. Amén. ¿Por qué? Porque su corazón se fortaleció, fue humilde. Nunca se habla de que se vengó de la mujer. ¿De quién? De Potifar. ¿Por qué? Porque era un corazón fortalecido. Porque el corazón endurecido se venga, el corazón endurecido odia, el corazón endurecido no trae la restauración, el corazón endurecido no busca la reconciliación. Pero un corazón fortalecido, ese corazón fortalecido no odia, es capaz de perdonar, y él no se vengó de aquella mujer. Aún dice la palabra de Dios que ese corazón fortalecido de José pudo perdonar a sus hermanos, pero no solamente perdonar a sus hermanos, sino pudo proveer alimento y salvarle la vida en todo el periodo del tiempo que Dios permitió que él estuviese vivo y viviese en Egipto. Amén. Hoy Dios nos está llamando a no endurecer el corazón. El salmista decía: no endurezcan vuestros corazones como ya lo hicieron en aquel momento ahí en Masaj. No endurezca como hicieron en Meriba, sino Dios nos está llamando para que en medio de la prueba de estos días y de esta década del 2020, nuestro corazón pueda estar fortalecido, podamos fortalecernos en el espíritu, podamos fortalecer nuestra fe, podamos fortalecer la santidad en Dios, y todas estas cosas hará que Dios cumpla su palabra y nosotros recibamos la bendición de Dios. Amén. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo. Yo te animo y te exhorto: no endurezcas tu corazón, sino fortalece tu corazón
Y en ese corazón fortalecido vas a experimentar las bendiciones de Dios, y Dios una vez más honrará su nombre y nos utilizará para gloria y honra de tu nombre, de su nombre. Oro por ti en esta noche para que ese corazón se fortalezca. No sé la prueba, no sé la angustia, las tribulaciones, aún no sé lo que estás pasando en tu vida, las injusticias en el hogar, en el ministerio, en el trabajo, las situaciones y las pruebas que la Biblia enseña y las Escrituras, que vamos a pasar por el desierto para que en medio de la prueba glorifiquemos a Dios. Pero recuerda que tu corazón no se endurezca. El corazón del Señor no se endureció. El corazón del Maestro no se endureció. El corazón de Jesús no se endureció. Él fue escupido, lacerado, traicionado, perseguido. Pero sin embargo, en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pudo en la cruz reconciliar al hombre con Dios para darnos vida eterna. Oro por ti en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche por este hermoso tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias. Se fortalecerá en medio de la prueba. No va a endurecerse. Y veremos las consecuencias, veremos la bendición de un corazón fortalecido, no endurecido. Quebranta nuestro corazón. Como decía el salmista David: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón fortalecido conforme a tu corazón, Señor. Gracias te damos en esta noche. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo estamos rogando. Dándote las gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Recuerda, comparte esta palabra, lleva a través de esta palabra a muchas personas y van a ser cambiados su corazón, de un corazón endurecido a un corazón fortalecido. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo.